Esto de la tecnología, ¿no? Sí, esta es Bueno, las nuevas tecnologías y bueno, nos vamos ayornando, no se vamos escucha allá, se aprendiendo. nos fue Martín. No, pero me inhabilita el micrófono, chicas. Me lo cambio allá y el volumen parlante. Fíjate que. Sí, vamos a hacer una prueba para que se escuche, porque se escucha desde la compu y no desde el parlante. A ver. Bueno, bueno, ahora. Ahora sí. Ahora escuchamos con altavoz. Bueno, Ah, bien, bueno. Beatriz querida, muchas gracias. Te vamos a dar la bienvenida. Primero quiero presentarte a Claudia, Claudia Vargas. eh, Buenas tardes, Claudia. Un gusto. eh, profe Igualmente. con mucha trayectoria en lo que es la lengua Ah, materna, la literatura infantil, maestría, mucha, pero mucha trayectoria. Aparte, la considero mi amiga, una persona, pero esas personas que llegan a la vida, como hablábamos los otros días con vos. Y bueno, y no sé si vas a ver el grupo, pero bueno, voy a intentar mover la compu sin hacer lío. a ver, Tenemos a ver. a las chicas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Valientes, valientes. Día viernes por la tarde, Sí, con mucho calor, muy valientes. bueno, y te cuento que la convocatoria es espectacular porque le dijimos que estén a horario y la verdad, chicas, agradecemos, ¿no? Sí, agradecemos la presencia, el tiempo, puntualidad, todo lo que Qué hemos bien, tenido, Beatriz. qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien. La presentamos a Beatriz, a Beatriz formalmente. ¿Sí? ¿No vos? Yo te cedo la palabra a ti. Voy a hacer una lectura de una síntesis muy importante de tu Eso es recorrido. cosito de ahí, eso Bien, de lo que es sí. ahí. Bueno, este es un encuentro virtual de estudiantes de la licenciatura de Educación Inicial en el marco de nuestra cátedra Lengua Materna y Literatura Infantil que dictamos con mi amiga y colega Mariela, que tiene, bueno, la parte final del año Sí. académico, ¿no? Es un convenio con la Fundación Hombre Libre y la Universidad Nacional de Chilecito, de la que Bien. yo vengo porque soy chileciteña, riojana. Ah, muy bien. Bien, bueno, leo tu trayectoria que me imagino que es muy importante, pero bueno, aquí como referente de la Biblioteca Pedagógica de Río Ceballos, provincia de Córdoba, y en el marco de lo que se entiende la Biblioteca Pedagógica, que forma parte de una red provincial de bibliotecas pedagógicas coordinada por la Biblioteca Provincial de Maestros, dependiente de la Subdirección de Participación, Derechos y Comunidad que integra la Dirección General de Bienestar Educativo, perteneciente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Muy bien. Y dichas estas palabras, te damos la bienvenida y bueno, y comparto el power, espero que salga bien. Bueno, a ver que salga bien. Sí, cómo no. Esperemos que sí, Y cedemos, por supuesto, toda tu palabra. cómo no. Espérate que vamos a compartir. Allí compartí, Claudia compartió mi último rol en mi carrera docente, han sido otros tantos, muchos, pero bueno, sería muy largo, entonces vamos a focalizar en donde me encuentro ahora trabajando y desde donde vamos a enmarcar este repaso, esta charla, charla de viernes. Bueno, más que capacitación, la idea es que podamos repasar juntos Sí, una estrategia que se llama alfabetización informacional. ¿Se escucha bien allí? sí, ¿Se se corta? nos está cortando allá. A ver, Ahí. ustedes díganme. Ahí Sí, está, Bel. Ahí se. Ahí estamos. Bueno, ustedes avísenme cuando el sonido no funcione o algo, paramos, recapitulamos y seguimos. Bueno, les decía más que capacitación, esto va a ser
un repaso de una estrategia que se llama alfabetización informacional desde la biblioteca ya sea escolar, pedagógica o la biblioteca a la que ustedes frecuentemente concurran. Si querés, Mariela, puedes pasar a la segunda placa. Vamos a la segunda, Bea. Sí, la segunda también clarifica un poco más. Ahí está, nos va dando pistas de lo que significa la alfabetización informacional, el ALFIN, que esta es la abreviatura, la sigla que representa, y que tiene que ver con la gestión de la información. Cuando hablamos de biblioteca, hay una próxima placa, Mariela, que si quisieras poner para contar un poco ¿Se ve ahí, Bea? desde qué lugar. Sí, creo que se ve, se entiende más o menos. Yo tengo que verlo, pero lo veo, más o menos puedo explicarlo. Proyectando allá. Claro, está bien, no te preocupes. No sé si podés ampliarlo ahí, si no, no importa. Bueno, decirles, como comentaba Claudia, que esta biblioteca forma parte de una red de 16 bibliotecas de la provincia de Córdoba, nucleadas por la Biblioteca Provincial de Maestros. Es pedagógica, ¿por qué esa distinción? Porque está especializada en educación. La mayoría de los materiales con los que contamos en nuestras bibliotecas son materiales para docentes, para estudiantes. Hay materiales de cultura general, literatura en general, pero hay muchos materiales vinculados con lo que es la educación, con lo que es la enseñanza, con lo que son los procesos de aprendizaje. A veces nos imaginamos las bibliotecas como lugares oscuros, lúgubres, cerrados, estáticos, y en realidad las bibliotecas, cuando nos sumergimos en el mundo de las bibliotecas, podemos encontrarnos con, con cuestiones que quizás no conocemos tanto y con muchas posibilidades que nos ofrecen las bibliotecas. Entre las actividades que desarrollamos en la biblioteca, por ejemplo, es eh, promover y difundir la lectura entre docentes, estudiantes, también realizar actividades de capacitación para docentes, fortalecer la formación de usuarios autónomos. Esto es algo que vamos a desagregar a lo largo de este encuentro, la importancia de la formación de usuarios. También se dan capacitaciones inclusive por la red de formación permanente que de alguna manera da puntaje a los docentes. También establecemos redes culturales con organismos para difundir el patrimonio local, zonal, regional. Y bueno, esto es un poco la función, algunas de las acciones, son muchas las acciones. Recientemente hemos desarrollado la primera edición de las Noches de las Bibliotecas, que las invitamos para el próximo año a sumarse, porque es una actividad que se realizó en toda la provincia y justamente allí abrimos las bibliotecas como es la Noche de los Museos, como la Noche de las Lecturas, también existe la Noche de las Bibliotecas. Bueno, si querés pasar a la próxima placa, Mari, es como para contextualizar un poquito cuál es el lugar de la biblioteca pedagógica en este encuentro y por qué nos sumamos a este pedido de Mariela, que ya me estuvo contando el trabajo que venían desarrollando. Y bueno, creemos que aquí podríamos repasar una estrategia que es muy, muy importante para el momento en el que están ustedes, en el que se encuentran ustedes próximas quizás a comenzar una tesis, ¿no? Ya una tesis. Así que el propósito de este encuentro es que repasemos juntos el uso de la estrategia al fin con anclaje en la biblioteca para que puedan implementar esta estrategia como usuarios autónomos, ya sea en su formación permanente, ya sea en la investigación de su propia práctica, o bien acompañar desde la biblioteca escolar las prácticas pedagógicas de la comunidad educativa a la que pertenece. Bueno, este es un poco el propósito. Como les decía anteriormente, vamos a poner énfasis en la formación de usuarios
y de constituir nosotros, docentes, como usuarios autónomos, que frecuentamos bibliotecas en busca de información, de análisis de información. Así que bueno, Vea un poco, ¿sí? que esto no es una cuestión no menor, ¿no? Como vos dijiste Mm, misma, esta cuestión de, son la última materia que tienen, están a punto de su tesis y que, bueno, poner en valor todo lo que significa el programa, el foco en la biblioteca me parece sumamente importante, ¿no? sí, y decíamos repasar, porque esta estrategia ustedes la conocen. Yo estoy segura que la han implementado en algún momento de sus procesos de su proceso de alfabetización, solo que no lo hacemos desde la biblioteca. Lo solemos hacer, pero por fuera de la biblioteca. Y la verdad que es muy importante poder anclarlo en la biblioteca. Antes de hablar de alfabetización informacional, a mí me gustaría que pudiésemos repasar un poco el concepto de alfabetización. Si les parece, Mari, podemos pasar a la próxima placa. Pasamos a la próxima. Acá estamos, Bea. Sí, porque ustedes habrán leído que alfabetización informacional es un concepto que se constituye por dos términos. Uno tiene que ver con la información y el otro tiene que ver con la alfabetización. Y esto significa de cómo gestionamos la información, cómo gestionamos ese uso de la información. Mari, no pasó la placa, por lo menos yo no la veo. No sé si... Acá se está proyectando, si Bea, a ver que me... bien. Pero si no importa, porque yo tengo una copia de última, yo puedo ir avanzando con esta. Ah, no se pasó ahí. A ver, Para. ahí. Porque me abrió uno que está compartido. Ajá. Este lo ves, Bea, vos. Sí, ahí lo veo. Bueno, dale. Y ahí vamos a repasar Voy a... una definición de la UNESCO, que la UNESCO plantea, bueno, que la alfabetización como una adquisición que no es un acto aislado, más allá de su concepto convencional, como conjunto de habilidades para la lectura, la escritura y el uso del cálculo a lo largo de toda la vida. Hoy en día se entiende como un medio de identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación en un mundo cada vez más mediado por la información. Entonces ya no nos alcanza con estas habilidades que teníamos para la lectura, para la escritura, para el uso de los números, sino que tenemos que ampliar. Estas habilidades van evolucionando a la medida que nos vamos involucrando con más y más información. Sabemos que a partir de la resolución 471-2024 del Consejo Federal de Educación, por el cual se aprueba el Plan Nacional de Alfabetización, tanto la provincia de Córdoba como la provincia de La Rioja adhieren a ese plan nacional. Córdoba lo plantea desde el Plan Alfabetizador Córdoba y La Rioja del Plan Jurisdiccional de Alfabetización, con la convicción de que, bueno, que necesitamos trabajar todos juntos en esta misma dirección, ¿no? En Córdoba, particularmente, en este compromiso alfabetizador se hace énfasis en lo que es la transformación de las bibliotecas escolares o similares, transformarlas en centros de recursos orientados a potenciar los procesos de alfabetización. Por esa razón, consideramos que es muy importante que recuperemos estos espacios como centros de información, como centros en donde podemos gestionar la información, y el desafío y la invitación están cursados. Entonces decimos que la alfabetización es un proceso continuo, que no acaba con la primaria, que comienza desde muy temprana edad, cuando comenzamos a leer el mundo, ¿no? Y luego continúa a lo largo de toda la vida, en la primaria, en la educación secundaria, superior, y con la formación permanente, ¿no? Es algo que no lo vamos a dejar, no lo podemos dejar, porque necesitamos estar
siempre aprendiendo cosas nuevas para acceder al conocimiento, a esta cultura letrada, ¿no? En los últimos años se habla mucho de alfabetizaciones múltiples o multialfabetización. Bueno, en ese marco es que se inscribe esta alfabetización informacional. Voy desglosando el concepto primero de alfabetización en general, luego pasamos a lo que es la alfabetización informacional en sí, que tiene que ver con los procesos de poder leer, comprender, interpretar significados, ¿sí? Y tiene que ver cómo podemos manejar la información, cómo buscamos, son habilidades y destrezas para buscar, recuperar información que necesitamos, con una utilización rápida, eficaz, para desenvolvernos de manera constante en esta cultura del conocimiento, en este acceso al conocimiento, en forma autónoma y con actitud crítica. Esto es algo importante que también vamos a revisar, y acá vamos a hacer foco puntualmente en los libros, en las bibliotecas y los libros, una de las tecnologías más antiguas que tenemos. No por esto estoy diciendo que no accedamos a las bibliotecas digitales, que también son muy ricas y tienen muchos materiales y pueden brindarnos mucha información, pero es importante que desarrollemos una actitud crítica frente a la información, porque a veces nos tentamos y empezamos a mirar y a bucear en el Internet, y la inteligencia artificial nos larga lo que más se busca, lo que los buscadores, bueno, donde hay mayor volumen de información y la Deep Web muestra eso y nosotros accedemos a eso, pero quizás no accedemos a información muy relevante que está detrás de todo eso y que realmente puede aportarnos un plus significativo en nuestras búsquedas. Por eso es importante que analicemos y repasemos esta estrategia para saber cuándo, por qué necesitamos información, dónde encontrarla, cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética. Y allí vamos a ver qué significa comunicar una producción de manera ética. Es una estrategia que permite aprender a aprender, aprender cómo aprender, porque con esta estrategia vamos a poder aprender en diferentes investigaciones, en diferentes espacios curriculares, es decir, es una estrategia de aprender cómo aprender. Bueno, allí, Mari, si te parece, podemos pasar a la próxima placa. ¿Se proyecta? La serie. Sí, allí sí. Bueno, veníamos hablando, primero hablamos de la alfabetización en general, luego focalizamos en lo que es la alfabetización informacional, que tiene que ver con cómo gestionamos la información, cómo aprendemos a gestionar la información, los procesos de búsqueda, de investigación, los análisis, comparación de la información, la producción de un conocimiento nuevo, cómo transmitirlo de manera ética. Todo esto que tiene que ver con justamente con el manejo de la información. Y se apunta a través de esta estrategia a fortalecer las prácticas del lenguaje, porque las bibliotecas son espacios altamente alfabetizadores, en donde podemos desplegar las prácticas del lenguaje, oralidad, lectura y escritura, y también donde de alguna manera podemos convertirnos en usuarios autónomos, como les decía anteriormente. Así que por esa razón es que vamos haciendo más foco y pensando en esta alfabetización informacional, cómo trabajarla desde la biblioteca, cómo podemos hacerlo inclusive desde sala de 3. Miren lo que estoy diciendo. Y acá los invito en el transcurso de esta conversación, de este repaso, a que busquemos posicionarnos desde dos lugares. Uno, como estudiantes de una cátedra, ¿sí? Que necesitamos quizás repasar esta estrategia para, bueno, por ejemplo, para comenzar el trabajo, la tesis de investigación, plantear una hipótesis de trabajo, comenzar a buscar información,
Uno desde ese rol como estudiantes, también como docentes que podemos reflexionar sobre nuestra propia práctica, donde investigamos nuestra propia práctica, ¿sí? En nuestra formación permanente y también como docentes que vamos a acompañar o que estamos acompañando a estudiantes a gestionar la información. Y es sí, aunque a ustedes les parezca un poco raro, podemos trabajar con esta estrategia desde sala de tres. Nosotros aquí en Córdoba tenemos aprendizaje de contenidos vinculados con la búsqueda, el análisis, la comparación y la comunicación de la información desde sala de tres y atraviesan todo el currículum. Así que yo creo que en ese sentido podemos anclar fundamentalmente todos nuestros trabajos de investigación, ya sea personales como estudiantes, como docentes o como docentes que acompañamos a nuestros estudiantes. Bueno, yo creo que es importante algo fundamental. ¿Por qué el alfil en la biblioteca? Porque es importante, como decía Mariela al principio, que nos constituyamos en usuarios autónomos, que vayamos a la biblioteca, que busquemos en el catálogo de la Biblioteca Provincial de Maestro o la biblioteca más cercana. Hay 16 bibliotecas en toda la provincia. Si ustedes ingresan a la Biblioteca Provincial de Maestro, pueden encontrar la ubicación en las 16 localidades en las que nos encontramos. Pueden ir a la biblioteca, buscar en el catálogo, inclusive tener el catálogo virtual, entre todos los ejemplares que existen, buscar por los autores que ustedes están trabajando, por los títulos que están trabajando, poder ir a la estantería y sacar un libro, saber dónde podemos encontrar esos materiales, en qué estanterías, en qué parte de la biblioteca podemos encontrar esos materiales, poder tomar nota, registrar, apuntar, poder hacernos socios con requisitos básicos, porque las bibliotecas pedagógicas son públicas y gratuitas, podemos asociarnos con la fotocopia del DNI, con un impuesto o servicio donde conste el domicilio y con la constancia como estudiantes o simplemente como docentes se entrega un carnet y ustedes pueden acceder al vastísimo universo que hay de materiales en las bibliotecas y poder buscar allí. Por eso es importante que nos demos cuenta que las bibliotecas no solo contienen materiales literarios, sino que tienen muchísimos materiales que ahora pueden serles de gran utilidad en sus procesos de investigación que se aproximan. Y sobre ellos poder buscar, tomar decisiones y analizarlos críticamente. El alfil es una práctica con profundo sentido social. Esta es una definición de la Biblioteca Nacional del Maestro. Podemos pasar a la próxima placa y ya vamos entrando. ¿Se, a, se bebe ahí? No, no. La próxima todavía no llegó. A ver. ¿Está? Es esa, exactamente. ¿Ustedes la ven bien? Bueno, ahí hay un afiche. Ese afiche, que podemos verlo de frente a la izquierda, es un afiche elaborado por la Biblioteca Nacional del Maestro y allí podemos encontrar 4 pasos de la estrategia. En el cuadro de texto que está al costado, ustedes van a encontrar 5 pasos porque hay un material de la Biblioteca Nacional del Maestro que sacaron este año. Ahí en el Power, Mariela, están los enlaces para que puedan acceder y puedan consultarlo. Ahí en el cuadro de texto van a ver 5 pasos, porque se agrega un paso más, que ya vamos a ver la importancia que tiene ese paso. Bien, veamos. En el primer paso tiene que ver con poder identificar qué quiero saber o averiguar. Allí está la pregunta del millón. Es la que va a direccionar nuestro trabajo de investigación, nuestras búsquedas. Esa es la pregunta, la más complicada de formular, la más compleja quizá, pero es la que, si la construimos de una manera que nos permita ver el norte, nos va a facilitar el trabajo y nos va a facilitar la tarea, porque vamos a poder caminar
con mayores certezas o no tanto, porque los trabajos de investigación tienen sus marchas y sus contramarchas. Pero este primer paso responde a la pregunta, ¿qué quiero saber? ¿Sí? ¿Qué quiero saber? Y allí, en este paso, se va a formular la primera pregunta. Tenemos que identificar, reconocer que necesitamos cierta información. Que necesitamos saber en qué dirección nos vamos a encaminar. El segundo paso tiene que ver dónde busco la información. ¿Dónde busco esa información para comenzar a construir respuestas a esa pregunta inicial que me hice? Y también tengo que ver dónde buscar esa información. Porque, bueno, a ver, puedo buscar en muchos lugares. Puedo cortar y pegar de la guía, pero allí estoy entrando en un terreno complejo, en donde es muy tentador y a veces eh, es más fácil, Tentador, pero vea, tentador y habitual, te cuento. sí, tentador y habitual. Es Pero por esa razón creo que estamos en el lugar justo, en un lugar de formación docente, profesional, y creo que algo que nos debe siempre acompañar es la ética profesional, el respeto por el derecho de autor, y esto es fundamental que como docentes nunca abandonemos esta, esta impronta, este estandarte, ¿no? De ser buscadores, de investigar y hacerlo de la manera más ética posible, porque al comunicar también tenemos que hacerlo. El segundo paso tiene que ver con esto, el tercer paso tiene que ver cómo evalúo la información que encontré, ¿sí? Y reflexiono sobre ella. Eh, Insisto, recuerden que estamos desafiándonos a ocupar diferentes lugares, ¿no? ¿Cómo evalúo yo, estudiante de la licenciatura, mi trabajo de investigación? ¿Cómo evalúo yo, docente, en mi formación permanente, mi práctica habitual? ¿Cómo evalúo? Y si necesito alguna información, voy a buscar. Si necesito, por ejemplo, profundizar en lo que es, no sé, si me ocurre didáctica de algún campo curricular, entonces yo tengo que embarcarme en esa búsqueda y luego evaluar si realmente esa información que encontré, la información más pertinente, o también como docente que estoy acompañando a los estudiantes y estoy facilitando a que ellos puedan acompañar su pregunta inicial y si pueden buscar esa información en las estanterías de las bibliotecas y si llega un momento también de evaluar si esa información que encontré realmente es una información pertinente, pasarla por criterios de validación a esa información, y ya vamos a ver cuáles son los criterios para validar si esa información es pertinente o no. Luego, cómo registrar esa información y cómo comunicarla, porque tengo que elaborar, producir un nuevo conocimiento y tengo que comunicar esa producción de manera ética. Y finalmente llegamos al quinto paso, que no lo vamos a encontrar como les decía, en el afiche del año pasado que hizo la Biblioteca Nacional, pero sí lo vamos a encontrar en el material de este año, y acá estamos contrastando la misma fuente con diferentes años de edición. Vamos a examinar y evaluar la propia práctica. ¿Qué aprendimos en nuestro proceso de investigación? ¿Cuánto aprendimos? ¿Realmente pudimos encontrar la información que buscábamos? Eh, ¿Qué me faltó aprender? ¿Cómo tendría que haber encauzado mi búsqueda? Y allí estos pasos no se dan de manera lineal. Estos pasos pueden darse así o puede ser que llegue al segundo paso y tenga que volver al primero. Y probablemente en el trabajo de tesis nos pase esto, es decir, empiezo, arranco y después tengo contramarchas y tengo que volver a arrancar y pueden aparecer preguntas en el camino que de alguna manera me van a obligar o me van a desafiar a incorporar algunos otros aspectos que no había contemplado en la pregunta inicial. Mari, si te parece, pasamos a la próxima placa. sumamente interesante, Bea, te digo, ¿eh?
Es apasionante. Esta estrategia, Mariela, nosotros la hemos aplicado muchísimo en el ministerio cuando hemos trabajado en ciencias sociales y ciencias naturales, Total, pero en verdad yo este año tuve la posibilidad de pensarla y trabajarla desde la biblioteca y me di cuenta que es una estrategia, la biblioteca tiene un altísimo potencial. Realmente es mucho más rico cuando uno se sumerge en el mundo de la biblioteca y es allí donde van a aparecer más elementos, porque a veces cuando uno consulta puede consultar fuentes primarias, fuentes secundarias en los procesos de investigación. Escuchaba que la cátedra es lengua materna, cuánto para averiguar, ¿no? Hay materiales riquísimos en la biblioteca, en nuestras bibliotecas sobre esos temas. Así que también es sumergirnos en ese mundo de tanta gente que ha trabajado con materiales importantísimos y que, digamos, han direccionado quizás hasta el armado de la cátedra, porque obviamente se han armado las cátedras en base a determinados autores, determinadas fuentes, y creo que es importante que podamos tener en cuenta, tomar contacto con estos autores, con estos títulos, e inclusive aventurarnos con otros materiales más cuando hay alguna cuestión que nos falta profundizar. Vamos a ir al paso, sí, Mari. recupero esto que vos dijiste, ¿no? Lo tenemos incorporado, lo hemos trabajado, y más esto de la observación, desde los distintos campos, la búsqueda, Sí, búsqueda de sí, información y cuánto nos permite una biblioteca, ¿no? O sea, no sé, el otro día dialogando sí, con vos, recupero eso, lo trasladé a sí. Claudia y acá estamos. Bueno, Ese aprendizaje y ese contenido, observación, comparación, análisis, traste, comunicación de la información, son aprendizajes que atraviesan todo el currículum, toda la escolaridad. Si miramos los currículums de todos los niveles, los vamos a encontrar desde sala de 3 hasta superior. sí, Entonces, porque es una forma de trabajo, una metodología de trabajo y que como docentes necesitamos desarrollar, pero es mucho más rica si la podemos aplicar desde la biblioteca. Y ahora vamos a este primer paso. Este primer paso es quizás el más difícil, es el arranque de toda investigación y con qué empiezo y cuál va a ser mi hipótesis de trabajo y cuál va a ser esa pregunta inicial y cuál va a ser esa pregunta del millón. Bueno, este es el primer momento, ¿no? El momento, toda búsqueda requiere este puntapié inicial que tiene que ver, que es clave como punto de partida, identificar con claridad qué información nos interesa o necesitamos, ujú, qué queremos saber o qué queremos averiguar. Esta tarea puede ser muy simple y a veces, fíjense lo que voy a decir, como docente, y lo he hecho, también me tocó vivirlo como estudiante, decimos busquen información. Y le decimos a los chicos, a nuestros estudiantes, les decimos busquen información y les mandamos una notita a las familias y le decimos busquen información. Pero estamos omitiendo un paso muy importante porque la búsqueda de información implica procesos cognitivos muy complejos que hay que acompañar a construir desde muy temprana edad. A veces nos aventuramos y decimos sí, pero en realidad tenemos que enseñar, se enseña, la búsqueda de información es algo que enseñamos a construir desde muy temprana edad. Y bueno, en este sentido, en este primer paso, el desafío es plantear la pregunta correcta, es acompañar. Primero nosotros, si estamos investigando en nuestra tesis, en nuestro proceso de investigativo, o como docentes investigadores de nuestra práctica, o en el caso como docentes de nuestros estudiantes, acompañarlos a construir esa pregunta. Estamos muy acostumbrados a que nos den la pregunta hecha ujú, sí. y nosotros tengamos que responderle. No, aquí les voy a confesar algo, cuando yo empecé a profundizar en esta estrategia, me costó mucho, tuve que buscar varios materiales, porque estaba acostumbrada a responder las preguntas que otros me hacían, pero no a construir esa pregunta problematizadora, esa pregunta del millón, esa pregunta que encauce, porque yo decía, claro,
estoy acostumbrada a responder preguntas, nos dan un cuestionario, nos dan, bueno, acostumbrado a responder preguntas. No, aquí la idea es que construyamos nosotros, seamos artífices de la pregunta, e inclusive, miren lo que voy a decirles, seamos artífices de nuestra pregunta y acompañar a nuestros estudiantes. Sí, como les digo, nuestros estudiantes de sala de 3, de sala de 4 y de sala de 5, a construir esas preguntas que van a marcar el rumbo de una investigación. Fíjense, y tengo experiencia ya porque hay proyectos presentados, hay docentes que están trabajando en esto, así que crean que lo que digo es totalmente viable. Beatriz, Así en el caso nuestro con Mariela y con este grupo de estudiantes, hacemos mucho foco en la mediación del docente, ¿no? Con lo que estás diciendo, el acompañamiento continuo, permanente, no debe faltar. Entonces me sumo a lo que estás diciendo. Enseñar totalmente. cómo se construye esa pregunta. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esto? Porque esto es algo que yo también decía, bueno, ¿cómo se hace esto? Bien, yo indagué en varias fuentes, les voy a compartir las fuentes en las que indagué. Cómo crear ese terreno fértil donde surjan las preguntas, esa pregunta inicial, para que nosotros como estudiantes o docentes acompañando a nuestros estudiantes, podamos, esa pregunta que sintetice lo que necesitamos saber, que oriente nuestra búsqueda, porque una pregunta bien formulada es una pregunta que direcciona y enmarca la indagación o la investigación que querramos hacer. Bueno, voy a citar en primer lugar a un material que está subido en la página del Ministerio de Educación. Es un material escrito por Melina Furman y Larsen. Se llama Las preguntas educativas, creo, entran a la escuela, entran al aula. Yo después lo busco en todo caso porque no sé si está el link, el enlace acá pero después te lo paso, Mariela, para que puedan ver. Yo en realidad de ese material extraje algunas ideas para poder pensar cómo acompañarlos a ustedes en esta idea de crear ese terreno fértil en donde la pregunta inicial surja. Bueno, las autoras enfatizan la necesidad de dar ese espacio a los estudiantes para que surjan las preguntas. Porque siendo los estudiantes los autores de sus propias preguntas, van a concebir sus aprendizajes y el camino que recorren para alcanzarlos como algo propio. Se van a apropiar de ese proceso de... ¿Te cortó? ¿Está bien? ¿Se escucha? Escuchamos, Bea, sí. Como algo propio, que hacen por ellos mismos y no para otros, no para responderle a otro, no para, no sé, es para contribuir a nuestra propia autonomía, y esto, en la medida en que nosotros desarrollemos esta práctica como docentes, va a quedar va a quedar instalado ese hábito, y quizás después no va a ser muy fácil continuar con los procesos de investigación. Y además genera motivación intrínseca, porque en la medida en que nos involucramos con nuestro proceso de investigación, eso nos motiva a averiguar más, a manejar más información, y ya no me alcanza con los autores que me dio la profe, sino que hay un concepto que me quedó acá dando vueltas y digo, ¿y este concepto? Ay, necesito desagregarlo, desmenuzarlo, porque necesito andamiar mi nuevo aprendizaje, no puedo avanzar si no puedo desmenuzar este concepto. Bien, hay una película, no sé si vamos a tener tiempo de poder verla, no sé si podré compartir yo, Mariela. ¿Tenemos tiempo, Mariela? Hay un fragmento de 8 minutos. De última, Bea, La dejamos para el final, lo dejamos para el final, para que no se corte. Bueno, es una película, bueno, después les voy a pasar el nombre para que la puedan buscar. Se llama El niño que domó el viento. El niño que domó el viento es una película que transcurre en África, de una comunidad azotada por la hambruna, y hay un niño que, curioso, él se da cuenta de que su familia, toda la comunidad está muriendo de hambre o está migrando porque no tienen que comer, y él ha observado determinadas cuestiones, la bicicleta del docente, por ejemplo, que tiene un dínamo que prende una luz, y ha observado determinadas cosas que le generan
inquietud. Y va con esa pregunta al profesor. Bueno, este primer paso tiene que ver con eso, que surja la pregunta inicial. En ese caso, ese estudiante, el docente primero lo, digamos, subestima un poco la inquietud del estudiante, no le lleva el apunte, como decimos comúnmente, pero después se da cuenta que la pregunta del estudiante va en serio, y entonces allí le dice, lo invita a la biblioteca. Ustedes van a ver en esta placa que como primer paso, en el momento, en la columna izquierda, mirándola de frente, que en el momento de reconocer la necesidad de información interviene el interés de quien indaga, investiga. Y esto es importante, que tengamos en cuenta cuál es nuestro interés para plantear esa pregunta inicial, qué nos interesa averiguar, ya sea nosotros o nuestros estudiantes. Eso va a facilitar la tarea porque vamos a poder involucrarnos con algo que nos guste, que nos interese, que nos haga ruido, bueno, que querramos saber más de eso para embarcarnos en esa investigación. Melina Furman y Larsen plantean esto, estar atentos a las preguntas espontáneas, a estas inquietudes o temas que como estudiantes nos gustaría seguir explorando o nuestros estudiantes les gustaría seguir explorando. Por ejemplo, al momento de una observación de un libro, de una imagen en un libro, o una obra de arte, o una fuente histórica, podemos preguntarnos, ¿qué veo cuando veo una obra de arte? O cuando estoy leyendo una fuente y digo, ¿qué estoy leyendo? Esa es la primera pregunta. Pero después nos invitan las autoras a avanzar hacia una segunda pregunta, y es, ¿qué pienso de lo que leo? ¿Sí? ¿Qué pienso de lo que veo? Y allí ya estoy apelando a mi pensamiento crítico, porque ya estoy involucrando qué pienso de lo que estoy leyendo, qué pienso de lo que veo en esta obra de arte, en esta imagen. Y luego vamos a una tercera pregunta. ¿Qué me pregunto de lo que veo, de lo que estoy leyendo? Y esas preguntas son preguntas que van movilizando mi mente, van movilizando mi pensamiento inquieto, las mentes curiosas, como plantea Melina Furman, estas mentes inquietas, que siempre están buscando algo más. O, por ejemplo, proponen que si es un tema es un tema que nos han dado, y como estudiantes tenemos que abordarlo. ¿Qué sé sobre este tema? ¿Qué ya sé sobre este tema? Y fíjense, vamos al segundo punto de la columna izquierda, que dice los saberes que tenemos. No solamente tener en cuenta nuestros intereses, ese interés primigenio, ese interés que nos lleva a indagar, sino también qué sé de esta temática, qué sé de esto, qué ya sé para poder andamiar lo que voy a seguir construyendo. ¿Qué preguntas se me ocurren de esto, ¿sí? De este tema? Porque si es un tema que ya me dio la profe, bueno, a ver, ¿qué ya sé sobre este tema? De lengua materna, no sé, o literatura infantil, no sé, lo que fuere, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué sé sobre esto? ¿Qué preguntas se me ocurren sobre esto que estamos viendo, que estamos analizando? ¿Y qué me gustaría investigar o aprender? Y aquí hay una posibilidad también, que se me está ocurriendo, ahora estoy recordando, que no estaba acá, no está acá, pero lo recordé y bueno, es algo que quiero plantear, una estrategia de Tatetí que plantea Rebeca Nijovic, cómo pasar por un mismo contenido, porque a veces como docentes, cuando estamos con nuestros estudiantes, le damos un mismo contenido, un mismo aprendizaje y que todos lo resuelven de la misma manera. Y de pronto, cuando aparece la pregunta, ¿qué le gustaría saber sobre este tema? Estamos abriendo el juego quizás a abordarlo desde el arte o desde la música, pero un mismo contenido, ¿no? Es un mismo aprendizaje de contenido y el tatetí que plantea Rebeca Nijovic es decir, algo
puntual, que es nodal, que es central, pero que puede ser abordado de diferentes estrategias, entonces, de diferentes formas. Entonces, como en el TATETI voy como pasando por diferentes formas, o lo hago a través de un cuadro sinóptico, registro información a través de un cuadro sinóptico, o elaboro una producción, no sé, una dramatización, o elaboro una producción, no sé, poética. Bueno, y estoy abordando un mismo contenido o mismo aprendizaje, pero de diferentes maneras. Y estoy dando lugar allí a esta pregunta que, si bien la temática está dada, está planteada, porque corresponde al currículum y a lo que la cátedra indica, pero estamos abriendo el juego que para que cada uno pueda abordar ese contenido de diferentes maneras y dar lugar a esa pregunta: ¿qué me gustaría investigar o aprender de todo esto y cómo abordarlo? Son estas preguntas que Melina Furman y Larsen plantean, crear este escenario fértil para que surjan las preguntas, estas preguntas que nos inquietan, que nos molestan, que no sé si nos molestan, pero sí que nos movilizan, que nos desafían para poder embarcarnos. Y luego hay un tercer aspecto, que es la formulación de la pregunta. ¿Cómo formular la pregunta? En la segunda columna vamos a ver, voy a hacer un... Hay formas diferentes de formular la pregunta. Si, por ejemplo, quiero buscar, y esto seguramente que ahora cuando van a pensar en sus tesis, van a necesitar trabajar con diferentes tipos de preguntas, porque cada pregunta va a llevar a recuperar información de diferentes tipologías. Si, por ejemplo, yo quiero recopilar datos, solo datos, y voy a preguntar cuándo, ¿Dónde? dónde, quién, cuál. ¿Cuál? Esas preguntas son preguntas cerradas que, buscándolas en cualquier fuente, ni siquiera me hace falta una fuente, dependiendo de qué estoy buscando, voy a responderlas. Son preguntas que me llevan a una respuesta directa. Otro grupo de preguntas, estas preguntas las plantea Schwarzman. Schwarzman viene de las ciencias sociales y él plantea este tipo de preguntas de búsqueda. El segundo grupo, que son las preguntas factográficas o fácticas también, como se llaman en las ciencias naturales, son preguntas que refieren a los hechos, una narración que te llevan a responder o a narrar lo sucedido o a describir alguna cosa que aconteció, no sé, sobre la forma de enseñanza de la educación inicial en los medios del siglo pasado, por ejemplo, no sé. Eso me lleva a describir, solo a describir qué ocurrió, cómo, etcétera, etcétera. Pero hay un tercer grupo de preguntas que, y aquí es importante, tanto Furman como Schwarzman y Larsen plantean esto, que no podemos quedarnos solo con las preguntas que nos llevan a responder, a recoger datos y a narrar o a describir algo, sino que pasemos a un tercer grupo de preguntas, que son las preguntas que ya buscan una interpretación, las preguntas explicativas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto? Entonces, ya ahí voy a recuperar un material, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, si lo muestro aquí el libro, ¿lo alcanzan a ver? Sí, educando al cerebro. Educando el cerebro. Aquí Melina Furman, en un artículo, porque la pregunta es: ¿cómo pasamos de las preguntas fácticas, de las preguntas factográficas, de las preguntas de búsqueda, al segundo grupo de preguntas, que son las que realmente van a permitirnos hacer una búsqueda en donde vamos a involucrar nuestro pensamiento crítico, donde vamos a trabajar con la resolución de una situación problemática, donde vamos a trabajar con nuestras prácticas de lenguaje, y quizás también podemos trabajarlo, no sé, puede ser un trabajo de investigación grupal, o sea que ahí apelamos también a otra capacidad. ¿Qué dice, qué dice este artículo? En este artículo que nos dice Furman, el artículo se llama Preguntas para pensar, una ventana a la mente.
Ella menciona en este artículo que al recorrer las escuelas se encontraba con que había preguntas fácticas en muchos pizarrones. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué es una célula? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué es la nutrición? ¿Qué tipo de formas puede tomar la energía? Melina Furman viene del mundo de las ciencias naturales, entonces las preguntas que ella menciona en este artículo son precisamente vinculadas con esa área. Y ella dice, ¿qué tienen en común todas estas preguntas? Son preguntas que podría responder correctamente incluso sin comprender mi respuesta. ¿Está mal que estén estas preguntas en los pizarrones? Personalmente no creo que estén mal. Queremos que nuestros alumnos salgan de la escuela sabiendo qué es una célula y las distintas formas que puede adoptar la energía. Es importante, podríamos argumentar, que los estudiantes conozcan ciertos hechos y datos básicos que forman parte de nuestra cultura general. El problema no es que este tipo de preguntas sean parte de lo que se enseña en las aulas, sino que sean las únicas. Ese es el problema. Las únicas que aparecen en pizarrones, en carpetas y en evaluaciones. Ella menciona a Perkins diciendo que esto nos conduce a un conocimiento inerte, un conocimiento que no nos permite profundizar ni problematizarnos acerca de alguna temática, y lo que queremos es formarnos como estudiantes críticos, como docentes críticos, y acompañar a nuestros estudiantes a desarrollar su pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo transformar estas preguntas prácticas en preguntas para pensar? Y aquí ella nos da algunas pistas. Y dice lo siguiente: ¿cómo transformar esta pregunta fáctica en una pregunta para pensar que aborde esta misma idea de que los seres vivos tienen ciertas características que los definen? Podría ser más o menos así. Y lo transforma en una situación problematizadora. Resulta que ayer estaba cocinando pan en casa y me di cuenta que me faltaba levadura. Así que fui al supermercado a comprar. La agarré de la heladera y cuando estaba en la caja una señora me dijo: cuídala mucho, que no se te vaya a morir. Mirá que la levadura es un ser vivo. Incrédula le respondí: ¿cómo que esta levadura es un ser vivo? ¿Qué me dice, señora? No puede ser. Si no se parece a ningún ser vivo que yo conozca. Y me fui. Sin embargo, mientras iba caminando a casa me quedé pensando: ¿y si la señora tuviera razón? ¿Cómo podría averiguar si esta levadura es o no es un ser vivo? Noten cómo ahora, en esta nueva versión de la pregunta, ya no alcanza con decir que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ahora hay que pensar. La pregunta entonces ya no es un callejón sin salida, sino la puerta de entrar para aprender, un camino para formar mentes curiosas, una invitación a pensar. Fíjense en las pistas que nos deja la autora, cómo transformar esa pregunta de qué es una célula, qué características tienen los seres vivos, y transformarla en una situación problemática a partir de una situación cotidiana, ¿sí? Una pregunta que se vincula con un interés, que puede andamiarse en estos saberes previos que ya tenemos, que son saberes de lo cotidiano. Hay una próxima placa, Mariela, que me gustaría que pudieras pasar. Sí, sí, paso. En esa próxima placa vamos a encontrar unos juegos, cómo abordar, cómo entrar a la construcción de estas preguntas desde lo lúdico, cómo hacer el ejercicio de formular preguntas desde lo lúdico. Espera que se me escapa el mouse. Tranquila, tranquila. Ay, ¿por qué se me proyecta en el cañón? Ahí está. Espérate que en el cañón proyecta desde un power y ¿Pero lo ven en el cañón? ahora lo paso a vos. Ahí está. Ahí. Bueno, fíjense, hay un juego que lo podemos jugar nosotros como adultos, y se llama Jeopardy. Es un juego que nace en los Estados Unidos. Y bueno, en esta placa van a ver cómo hacer la pregunta correcta, ¿no? Una buena dinámica para orientar en la formulación de buenas preguntas y realizar el ejercicio inverso, donde damos la respuesta y pedimos a los estudiantes que formulen la pregunta. A ver, yo les voy a decir a ustedes que me digan cuál es la pregunta.
el Jeopardy nos da la respuesta. Es un juego que pueden jugar en línea y pueden jugarlo, van a encontrar las respuestas, pero ustedes van a tener que formular la pregunta. Miren, acá les doy una respuesta y dice, fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia. ¿Cuál sería la pregunta? A ver. Piensen y levanten la mano. Sí. Anímense a preguntar, que no hay problema. Lo vuelvo a leer. Fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia. ¿Cómo harían la pregunta? Aquí dicen que fue la Revolución Francesa como una... Correcto. Correcto. ¿Qué fue la revolución? La otra pregunta, ¿cuál era? La otra, chicas. ¿Qué otra pregunta, Ana? ¿Cuál fue la consecuencia de la Revolución Francesa? ¿Cuál fue la consecuencia de la Revolución Francesa? Fíjense, en esta pregunta, ¿cuál fue la consecuencia? Yo les pregunto ahora, la pregunta la hago yo y ustedes van a leer la respuesta. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Francesa? Lean la respuesta. Está dada en la respuesta. Pero responde directamente lo que estoy preguntando. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Francesa? ¿Alcanzás a escuchar, Bea, lo que dicen las chicas? No alcanzo a escuchar, no. Están debatiendo un poquito que, bueno, Sí. en realidad las consecuencias serían otras. Claro. La pregunta, por eso fíjense que no es fácil formular la pregunta. Yo este juego lo jugué un montón de veces y les cuento que me costó muchísimo porque practíquenlo, jueguenlo y van a ver cómo nos cuesta construir la pregunta. Si yo pregunto cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Francesa y respondo fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia, en realidad no estaría respondiendo a la pregunta. Si yo pregunto ¿qué fue la Revolución Francesa? Estoy respondiendo fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia. En ese caso, ¿Nos damos cuenta? Está definiendo la Revolución Francesa, en ese caso. En el último. Perdón, no te escuché, Claudia. La última pregunta que formulaste, Beatriz, corresponde a la situación problemática. A la respuesta. Claro. Exactamente. Fíjense qué fina que es qué delgada que es la línea en la construcción de una pregunta, porque habitualmente estamos acostumbrados a responder, no tenemos el ejercicio de formular preguntas. ¿Vieron cuando los chicos en sala de 3? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Acá están planteando que con los niños es diferente porque los niños son los que elaboran la pregunta. Y eso es maravilloso. Como docentes no podemos anular esas mentes curiosas porque ellos por sí solos, lo que pasa es que a medida que vamos avanzando en la escolaridad, vamos quizás inhibiendo esa capacidad de preguntar que tenemos y necesitamos fortalecerla para que después, cuando llegamos a adultos, mantengamos ese espíritu investigativo y ese espíritu crítico. Fíjense, pasemos a otra, un Jeopardy Kids para niños, ¿no? Y podemos hacerlo en versión papel también. Niña a la que un día su madre le dio una canasta con comida para que se la lleve a la abuela que está enferma y vive en una casa algo lejos de ella. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo? ¿Quién era Caperucita Roja? ¿Quién fue Caperucita Roja? ¿Ven cómo ahí vamos ya agudizando la formulación de la pregunta? Y en este sentido es importante, esto lo podemos hacer con literatura infantil, podemos hacer un dominó, por ejemplo, es muy lindo para trabajarlo, y podemos jugar con las imágenes y
que ellos mismos, los mismos estudiantes elaboren la pregunta. Podemos hacerlo con texto y con imágenes como para que ellos puedan hacerlo. Pero nosotros no dejemos de ejercitarnos en formular estas preguntas, porque cuando aprendamos a formular bien la pregunta, la medida que lo podamos formular bien, vamos a poder encauzar nuestras investigaciones. Ahí al lado también hay otro ejemplo de un dominó. Yo no alcanzo ya a leerlo, pero creo que decía algo así como, no sé si lo alcanzan a leer ustedes. No, yo tampoco. Tampoco, bueno. Bueno, no, porque ya creo que estaba muy chiquitito, pero era un dominó que decía, está acompañado de la imagen y refiere niña con campera o pullover color azul y zapatos colores, es decir, describe, y entonces tienen que ellos hacerse la pregunta, ¿quién es la niña que responde a esas características? Bueno, estos son juegos, es lo lúdico que nos puede permitir ejercitarnos a nosotros como estudiantes, como docentes, o acompañando a nuestros estudiantes en esta tarea. Planteada esta primera pregunta inicial, que es la pregunta del millón, que es la que quizás ustedes van a tener que trabajar para plantear esa hipótesis de trabajo en sus tesis, vamos a ir al segundo paso. Ahí vamos, Mariela, a la próxima placa. Acá se proyecta, ahora tengo que ir al otro power para pasar. Sí. Ahí estamos, vean. Bueno, acá vamos, ¿se acuerdan que yo les decía al principio que una de las funciones fundamentales de la biblioteca es formarnos como usuarios autónomos? Una vez que ya tenemos la pregunta, entonces ahí yo voy a ir a la biblioteca. Cuando ya tenemos nuestra hipótesis de trabajo sobre la que vamos a plantear nuestras preguntas, me voy a ir a la biblioteca. Tengo que conocer la biblioteca, tengo que conocer cómo está organizada la biblioteca, las estanterías, los espacios, a dónde puedo encontrar literatura infantil, dónde puedo encontrar materiales sobre lengua materna, en dónde puedo encontrar materiales sobre ciencias sociales, ciencias naturales, lo que yo busque. Primero tengo que ser un conocedor exhaustivo. ¿Cómo? Didáctica de la lengua, didáctica de la lengua, todo lo que querramos. Yo teniendo esa primera pregunta me voy a la biblioteca. Puedo irme con con esa pregunta inicial, ¿sí? Y ahí yo ya voy a embarcarme y voy a decir, bueno, primero tengo que conocer la biblioteca, voy a buscar en el catálogo, puedo tener algunos autores de referencia, puedo buscar en el catálogo por título, por ejemplar, o empezar a buscar. Bueno, y si por ejemplo estoy buscando, no sé, a ver, se me ocurre que estemos buscando, busquemos lengua materna. La búsqueda nos va a arrojar un sinnúmero de textos, pero que nosotros tenemos que empezar a despejar, porque puede ser lengua materna de los pueblos originarios, por ejemplo, y no es lo que yo estoy buscando. Puede ser lengua materna, no sé, diferentes libros que tengan que ver con ese tema, con ese nombre, con esa búsqueda, pero que en realidad no responden a nuestra pregunta inicial. Por ejemplo, si estamos buscando también algo de ecosistema, puede ser ecosistema de palabras, y de pronto yo estoy buscando algo ambiental y no tiene nada que ver el ecosistema de palabras con mi búsqueda ambiental. Entonces es necesario, en este paso, tengo que buscar información pertinente para empezar a construir posibles respuestas. Bueno, voy a decir, este libro puede que sí, este que no, y empiezo a despejar y a quedarme a lo mejor de 5, 6, 7 libros que encontré en las estanterías, o 5 o 6 libros que encontré en el catálogo y que le pedí al bibliotecario buscándole el número, porque tiene en un marbete, los libros tienen un marbete en el lomo, en donde se indican las 3 primeras letras del autor, el número de inventario y la ubicación que tienen las estanterías. Yo una vez que copio en un papelito la ubicación que tienen el libro en la estantería, se lo doy al bibliotecario. Si yo puedo acceder a las estanterías libremente, voy y lo saco y comienzo a mirar. Y comienzo a ver, bueno, este sí puede responder, este no, y voy despejando. Y ya de los 7, 10 libros que saqué, de pronto me quedo con 2 o 3, más o menos, dependiendo, ¿no? Bueno, este sería el segundo paso.
es un paso en el cual nosotros tenemos que formarnos como usuarios, tenemos que ir a la biblioteca, asociarnos, nos van a dar un carnet de socio, las bibliotecas pedagógicas son públicas y gratuitas, o hay bibliotecas que son públicas, y acceder a las bibliotecas públicas en cualquier parte del mundo es un derecho que todos tenemos y podemos ejercer, que no necesitamos, o sea, está bien, podemos comprarnos y tener libros, porque eso también es maravilloso, pero siempre va a ser como acotada nuestra posibilidad de búsqueda de información, porque siempre vamos, quizás podamos indagar en otros autores, en la pedagogía de otros países, de otros países que tienen otras formas de abordaje y queremos, bueno, y que a lo mejor estamos, no sé, buscando otras cosas. Yo siempre digo que ser usuarios es un derecho, formarnos como usuarios autónomos, es un derecho que necesitamos ejercer para acceder a la cultura, para poder leer el mundo de manera crítica, responsable, reflexiva y enseñar también a nuestros estudiantes de esa forma a ser lectores del mundo, porque para poder comprender el mundo tenemos que leerlo de mil maneras y aprender a leerlo de manera crítica en los diferentes campos curriculares, en los diferentes espacios curriculares, a lo largo de toda la escolaridad. Entonces, ya pasamos a este segundo paso, pues ustedes fíjense, allí en todo el Power van a encontrar unas imágenes, son obras de un artista, de un muralista rioceballense, que está radicado en Barcelona, y se llama Juan Alonso, lo pueden encontrar en Instagram, Juan Alonso Art, y fíjense son 3 pinturas de él. En la primera es como más general, justamente las elegí porque tienen que ver un poco con este paso. La primera pintura tiene que ver con algo más general, con un montón de información. En la segunda ya se va haciendo un poco más de foco, hasta llegar a focalizar puntualmente en nuestro objetivo, en nuestro objeto de búsqueda, en aquello que estamos buscando para informarnos, para investigar. Fíjense que este sería el ejercicio que haríamos al buscar en la biblioteca, en las estanterías, ir buscando el qué, del qué, del qué, del qué, para poder encontrarnos con aquella información que es la más pertinente para construir posibles respuestas. Vamos a la próxima placa, Marina. Vamos. Ahí está para ti. Cuando vamos a la biblioteca también podemos llevar fichas para registrar, porque nos van a servir al momento de producir un nuevo conocimiento para poder citar. Ahí tenemos, por ejemplo, unas fichas. Estas fichas las pueden encontrar en un material que está de la Biblioteca Nacional. Se llama Cristal la Gata, que después ahí está al lado el enlace. Sí. Ustedes pueden acceder, son fichas, las pueden hacer ustedes, fichas con lo que ustedes consideren que les resulta importante para apuntar. Bueno, quién está haciendo la búsqueda, el grupo de investigación, después el título, el autor, la editorial, la página en la que encontré esa información, porque si yo tengo que volver a buscar en ese libro, yo necesito saber que, bueno, esto también forma parte de este segundo paso, que tiene que ver con el proceso de búsqueda, con este proceso de acceso a la información, de empezar a encontrar y empezar a apuntar aquello que necesito y que al cual voy a volver, quizás vuelva a buscar y decir, ay, ¿y ahora dónde estaba lo que busqué? ¿En qué página? ¿Qué autor lo dijo? Esta cita. Bueno, no le voy a poner el autor, ahora voy a alargar el trabajo así, porque ya no sé dónde está. No, este momento nos puede ayudar para poder registrar quién escribió tal párrafo, tal material que encontramos. Seguimos en la próxima placa, Marina. Bueno, este es el material que les decía. Ustedes pueden bajarlo. Habla sobre cuáles son las partes de un libro. En la placa siguiente también habla del derecho de autor. Está dentro de un material que se llama Cristal la Gata, que es una publicación de la Biblioteca Nacional del Maestro, que puede ayudarnos a nosotros mismos y también a ayudar a acompañar a nuestros estudiantes a reconocer las partes de un libro y en su formación como usuarios autónomos que pueden ir a una estantería también. Y que el otro día vino a la biblioteca una niña y le dije, bueno, vamos a sacar los libros que cada uno quiera sacar, que quiere investigar, y después los vamos a volver a poner en la misma estantería. Y la niña me dice,
pero yo no voy a poder guardarlo en la misma estantería. Claro que sí, le digo. Y ella me mira, ¿en serio? Me dijo ella. Claro, le digo, no importa si no lo podés ubicar exactamente en el mismo lugar, pero tenés que saber en qué estante está. Claro. Y esto tiene que ver con la posibilidad de que nuestros estudiantes accedan de manera, no que dejemos los libros más lindos guardados en la dirección o bajo llave, como suele pasar en las escuelas, que los libros más lindos que llegan de Nación se guardan bajo llave, y a los chicos les damos otros materiales que no son de alta calidad literaria o de alta calidad. Los chicos tienen del derecho de poder acceder a esos libros y nosotros, como mediadores de esa cultura, tenemos que enseñarles a manejar, a manipular esos libros, a poder tomarlos de la estantería y a formarse como usuarios. Es un derecho que ellos también tienen la posibilidad de ejercer. En la próxima placa también continuamos con, se los dejé aquí a las placas para que ustedes puedan verlas, también cómo trabajar el tema del autor. La autoría es algo muy importante que no podemos pasar por alto en nuestros proyectos de investigación, ni nosotros ni nuestros estudiantes. Y aunque sean pequeños, nosotros vamos a trabajar con ellos, por ejemplo, cuando les leemos un cuento, quién lo escribió, quién dibujó ese libro, que ellos vayan tomando contacto, podemos seguir a un mismo autor, podemos escuchar cómo escribe ese autor, cómo leer diferentes textos de ese autor, o podemos seguir a ilustradores también, pero la autoría es algo importante que tenemos que aprender a trabajar tanto nosotros como en nuestros trabajos de investigación, como con nuestros estudiantes de temprana edad, que ellos tomen contacto con los autores, pueden también hacer entrevistas con autores, nosotros podemos participar de conferencias con los autores que estamos siguiendo y la verdad que resultan sumamente interesantes y ricos para poder avanzar en nuestro proceso de investigación. Así que el trabajo con los autores es algo fundamental y es algo que no podemos permitir que la IA eh, invalide el trabajo de tantas personas que durante tanto tiempo han dedicado y dedican su vida a procesos de investigación. Bueno, continuamos, Mari, con la próxima placa y vamos a pasar al próximo paso. Vea paso. El paso 3. Una vez que ya planteamos esa pregunta inicial, una vez que ya fuimos a la biblioteca, empezamos a buscar, empezamos a comparar cuál era la información más pertinente, porque era aquella que responde a esa pregunta inicial, que nos ayuda a construir respuestas a esa pregunta problematizadora, esa hipótesis de trabajo. Vamos a pasar a un tercer paso. Ya nos quedamos con, de los 10 libros que encontramos en la biblioteca, nos quedamos con 3. Por ejemplo, que, a ver, yo les puedo decir, este libro Educando el Cerebro, Sí. lo vamos a pasar por criterios de validación. No siempre lo vamos a pasar por estos criterios que están aquí en la placa, pero es importante que los utilicemos en nuestros trabajos de investigación. ¿Qué criterios de validación vamos a tener en cuenta para saber si realmente esta fuente es una fuente que va a sumar en nuestro trabajo de investigación, si realmente es una fuente seria, es una fuente confiable, y vamos a poder hacernos algunas preguntas para poder validar esa información que encontramos y compararla, ¿no? Y decir, por ejemplo, en un criterio de validez, preguntarnos qué tipo de divulgación es. Este material, por ejemplo, es un material de divulgación científica, por ejemplo. Pregunta, ¿es un libro de texto? En este caso, no, es un libro de divulgación científica. ¿Quién lo edita? Acá dice que es un trabajo en colaboración del CONICET, la Universidad de Córdoba, de Comahue, Litoral, UBA, OEI, el Ministerio de Educación de Córdoba participó, respaldó, Santa Fe, Cava, Río Negro, se hizo en colaboración con la Fundación Williams. O sea, de alguna manera este material a mí ya pasó, por lo menos a mi criterio, por este primer criterio de validación. Vamos a ver el segundo criterio. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es su formación, expertise en el área de conocimiento? ¿O a qué institución o organización pertenece? En cada uno de estos artículos está el nombre del autor y al final del libro,
están las, eh, están las biografías. Bien. Entonces yo puedo Está Santi saber, ahí, ¿no? Está Santi, ¿eh? está Santiago Palantonio. Está Santiago Palo Antonio y también creo que Laura, no sé si está también, creo, ¿no? También, bueno, yo Sí, ayudé con Santi, por supuesto, yo sí, pero me parece que Laura también está, me parece parece. que sí. Sí, porque hay agradecimientos y creo que sí. Entonces aquí al final, los autores que escriben aquí, Fabricio Ballarine, Diego Tomás, Diego Golombek, Eugenia López, Cecilia Martínez, bueno, cada uno de ellos tiene su biografía, por lo cual veo que estas personas tienen mucha expertise en la temática que convoca este libro, por lo cual eh, pasa este segundo criterio de autoridad, porque son personas que tienen autoridad en la materia porque han trabajado, tienen mucha trayectoria en esta temática. Si es un libro de actualidad, bueno, ¿cuál es la fecha de edición y publicación de la información? Esta teoría sería el tercer. Si es un libro que queremos, por ejemplo, es un libro de, no sé, que queremos buscar un dato, simplemente un dato histórico, y la verdad que la fecha no nos importaría tanto, pero si quisiéramos mirar la historia desde el revisionismo histórico, ya allí la historia, la cosa cambia. Yo ya necesito sí o sí un libro actualizado. En este caso, también me permite, es necesario que yo mire que sean libros de actualidad porque la ciencia va en constante evolución y se van produciendo cada vez más materiales. Entonces, por allí las fechas son importantes para saber. Ahora, si yo estoy comparando la pedagogía de principios de siglo con el siglo pasado o con la pedagogía actual, bueno, ahí voy a tener que buscar fuentes anteriores con estas fuentes, ¿se entiende? Con fuentes más actuales, ¿se entiende? Sí. La actualidad tiene que ver con los motivos de mi búsqueda y hacia dónde voy direccionando esa búsqueda. La exactitud. ¿Se indica qué fuentes de información han consultado? Debajo de cada artículo, los autores han consignado qué fuentes han consultado. No sé si lo alcanzan a ver allí. Claramente. Sí, se ve. Entonces, esa es una invitación que me está haciendo el autor de alguna manera a seguir investigando. Él me está contando qué fuentes ha consultado. No lo sacó de cualquier lugar y no le importó no mencionar al autor, sino que respetó el derecho de autor de esa investigación que él estuvo haciendo. Y además me está invitando que si yo algo quiero ampliar, puedo seguir buscando en esa y en otras fuentes. Y otro criterio de validación es el punto de vista. ¿Qué lenguaje utiliza? Si es un lenguaje académico, si es un lenguaje coloquial. En la pandemia, por ejemplo, se utilizó mucho el lenguaje persuasivo, porque nos invitaban a pensar de una u otra manera. Entonces, es importante que nosotros desarrollemos nuestro pensamiento crítico y miremos qué pensamiento, cómo está escrito, a qué público quiere llegar. Y bueno, yo voy a elegir si realmente a mí me sirve para lo que si estoy analizando publicidades, por ejemplo, bueno, ok, voy a analizar diferentes tipos de publicidades, pero es importante que podamos hacernos alguna de estas preguntas, no necesariamente son lineales, no necesariamente tenemos que hacerlas a todas, pero sí tenemos que comenzar a trabajar con estas preguntas en nuestros trabajos de investigación. Pasamos a la próxima placa, Mariela. ¿Eh? Hay también los puntos de vista. Siempre hay puntos de vista a veces en los libros, y nosotros también tenemos que poder discernir qué puntos de vista. eh, esa sí tiene que ver con la anterior, que tiene que ver Avanzo. que ya lo pueden descargar después, cómo aprender a identificar los trabajos por sus autores, y lo pueden trabajar también con los estudiantes. Paso 4. Primera pregunta, la pregunta inicial, que fue el paso 1, identificar la necesidad de información. La segunda fue la búsqueda de información en los estantes y la comparación, el análisis de esa información. El paso 3 fue validar esas fuentes que hemos elegido. Vamos al paso 4. Tenemos que elaborar ya con todo eso, ya con los materiales que hemos elegido, tenemos que elaborar una nueva producción.
un nuevo conocimiento. ¿Cómo vamos a hacer este nuevo conocimiento? Bueno, aquí podemos, aquí es importante que en esta nueva información que vamos a producir, tenemos responsabilidad ética. Como profesionales de la educación tenemos responsabilidad ética. Vamos a buscar aquella fichita que hicimos en el paso 2 y vamos a citar las fuentes como corresponde, citar las fuentes, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta en este momento que vamos a comunicar. Pasamos a la placa siguiente, Mariela. Vamos. El lugar ideal para la biblioteca, ahí nos faltó perdón, me falta, volvamos a una anterior, Mariela, a dos anteriores. Dos anteriores. Sí. En el paso. Porque después la del autor, la que sigue. La 17 me parece. En esa placa me olvidé de decirles que es importante que al momento de comunicar una nueva información, nosotros tenemos que ver cómo vamos a comunicar esa información. Si vamos a hacer un cuadro de doble entrada, si vamos a hacer, bueno, una tesis, por ejemplo, si vamos a presentar la presentación de una tesis, si vamos a elaborar una revista, si vamos o sea, toda la información que hemos buscado la vamos a tener que construir un nuevo conocimiento para comunicarlo y como les decía anteriormente, si no podés volver, Mariela, no habría problema, ya más o menos yo ya lo estoy diciendo, que este momento, el cuarto paso, es elaborar una nueva información y comunicarla de manera ética. Puede ser con diferentes formatos, pueden ser podcast, pueden ser, no sé, qué sé yo, una dramatización, como ustedes elijan hacer esta comunicación de la información, y con nuestros estudiantes pueden ser, qué sé yo, un podcast sobre un tema que han trabajado, puede ser una dramatización, o puede ser un afiche, o puede ser diferentes formas de comunicar. Si pasa esa placa, déjala. Esa placa, ya vimos los 4 primeros pasos. Esta es como un resumen que yo lo tomo de Schwarzman, que él, como ya les había dicho, él viene de las ciencias sociales, y me pareció interesante hacer como un resumen, como un repaso. Fíjense, acá hay unas preguntas que nos van a ayudar en nuestra búsqueda. ¿Dónde buscar? ¿En qué lugar físico? En este caso la biblioteca. ¿En qué parte del libro que encontré en la biblioteca? ¿En qué capítulo? ¿En qué hoja? ¿Qué voy a buscar? Todo lo que hay en el libro sobre el tema, todo lo que me ofrece la biblioteca, o voy a ir puntualmente a algún lugar más específico. ¿Qué estrategias voy a usar para buscar lo que necesito? Voy a leer diversos textos, en textos literarios, informativos, periodísticos, antologías, mapas. ¿Cómo voy a registrar? Voy a anotar en un cuaderno, voy a fichar, copiar en el libro, resumir, sacar fotografías, grabar, recordar. ¿Y qué hago luego con toda esa información, con todo lo que recabé? ¿Cómo voy a ordenarla? ¿Voy a dejar todo? ¿Voy a seleccionar? ¿Voy a resumir? Un cuadro sinóptico, una tabla de doble entrada, una cronología, un esquema, un croquis. Me pareció que este síntesis de Schwarzman nos ayuda a repasar todo lo que veníamos diciendo anteriormente. Y así vamos a pasar al quinto paso, Mariela, que es el último paso. Estoy ahí en el quinto. Es examinar y evaluar la propia práctica. Este paso no está en el afiche que vimos al principio, pero sí está en el último material que nos ha ofrecido, que nos ofrecieron la Biblioteca Nacional, y tiene que ver con un proceso de metacognición. Melina Furman y Larsen también lo plantean en ese material. Es como recapitular al final o al medio o en el camino, recapitular a ver cómo está yendo nuestro proceso, examinar y evaluar la propia práctica. ¿Qué aprendí o qué estoy aprendiendo con esta indagación e investigación? ¿Qué inquietudes me surgen? Porque me van a surgir nuevas preguntas. ¿Qué aprendí en mi proceso de búsqueda? O cómo colaboré para que los estudiantes pudieran desarrollar las estrategias de al fin. Es importante que a lo largo del recorrido contemplemos la evaluación de proceso y de resultado, como la autoevaluación en relación con el trabajo realizado y la adquisición de las destrezas alcanzadas. Vamos a la otra próxima placa, María. Bueno, y aquí hay un montón de preguntas que podemos hacernos que nos pueden servir en un momento de metacognición. Si pudimos identificar lo que necesitábamos saber,
Si pudimos formular la pregunta correcta o el tema en una pregunta inicial, si pudimos identificar qué tipo de fuentes eran las pertinentes para construir las respuestas, si identificamos dónde encontrar esas fuentes, si pudimos hacer o pudieron hacer nuestros estudiantes un recorte en función de la pertinencia de la información, todas estas preguntas nos permiten mirar qué sabía al principio, qué aprendí en el camino, qué sé hoy y qué puedo mejorar en mis próximos procesos de búsqueda. Esto es un poco la estrategia al fin, es una estrategia interesante. No es lo mismo hacerla con un libro que me den desde un capítulo tal a tal a tal, que ir yo como usuario autónomo, como profesional de la educación, a una biblioteca y ser yo quien de manera autónoma pueda extraer los libros de la estantería, porque puedo contrastar fuentes, puedo ver los puntos de vista de los autores, puedo ejercer mi libertad de pensamiento y poder comparar también. Esto es importante. Digo, un poco ser artífice de mi propia práctica, ¿no? Esto de mi propia práctica, involucrarme, sí. Saber con todo este proceso qué quiero buscar y bueno, y por supuesto, registrar y examinar, ¿no? Examinarnos, sí. Allí les he dejado otras placas, no sé cómo estamos de tiempo, pero son unas placas que muestran ejemplos de cómo trabajar el alfil con diferentes materiales. No sé si estamos con... Ahí hay es cómo organizar la información. No está planteado desde la biblioteca, pero se puede hacer desde la biblioteca, y es cómo organizar la información desde sala de 3 en estos procesos. Mariela, vos la conoces a esta, creo que la hicimos cuando estábamos, esta trabajábamos. Después hay otros materiales también que pueden, el que sigue, no sé si llegamos con el tiempo, si no, ustedes después explórenlos. Acá hay uno, por ejemplo, hay sugerencias de propuestas, no alcanzo a leer ese, pero hay leer con diferentes propósitos, es un material, el documento 9, de mejora en las prácticas de oralidad, lectura y escritura, que se editó hace algunos años, que se publicó hace algunos años en el Ministerio de Educación de Córdoba. Y bueno, ahí sigue vigente todo. Sigue vigente. Sigue vigente. Todo esto sigue vigente. Sí. Ahí fíjense, hay fichas también, porque enseña cómo trabajar en la biblioteca con los estudiantes, para buscar alguna temática, pero también puede ayudarnos a nosotros mismos, cómo investigar. Y ahí está el Abriendo Tesoros. El Abriendo Tesoros es un material producido por la Biblioteca Provincial del Maestro, que también pueden acceder, tiene materiales muy interesantes, hay propuestas. El Alfil, que ese es el último material en el que yo basé todo esta charla, este repaso, es un material de la Biblioteca Nacional del Maestro, y los diseños curriculares de cada provincia, que cada uno pueda indagar, buscar, y en los cuales podemos trabajar. Esto es un poco lo que es la estrategia. Como se dan cuenta, es una estrategia que la hemos repasado, que todos la conocemos, pero que no siempre la aplicamos desde la biblioteca. Tal cual, tal cual. Vean, removilizante todas estas cuestiones. Si alguna alumna se anima a preguntarle algo, que se acerque, así la pueden ver a Bea. Te digo, las hemos invitado, han ido a la biblioteca, bueno, no todas han podido ir a Santa Rosa, digo yo, donde trabaja, pero bueno, han ido recorriendo diferentes bibliotecas públicas en los lugares que están. En la provincia, sí. Y las invito también, Mariela, las invito, ¿sabes a qué? A que también ellas o ellos, hay docentes las y los docentes, que puedan también ser promotores de las bibliotecas escolares en sus comunidades de pertenencia. Porque si acostumbramos a nuestros chicos a ejercer ese derecho de temprana edad, vamos a allanar el camino en nuestros procesos de investigación y estas mentes curiosas, porque el mundo está en permanente cambio, porque el conocimiento está en permanente cambio, y nosotros, estudiantes, docentes, necesitamos acceder a esos conocimientos y contar con esas herramientas de búsqueda desde la biblioteca, porque es el lugar más cuidado,
es un lugar bien cuidado en donde nosotros podemos acompañar a nuestros estudiantes. Así que la invitación está cursada para que, como profesionales de educación, no solamente para la búsqueda de información, sino también ustedes ahí tienen la cátedra de literatura. Realmente tener ese espacio. El otro día fuimos a leer con los chicos al río y la verdad que Hermoso. es hermoso. Leer literatura al lado del río fue una experiencia maravillosa. Eso es algo que nosotros tenemos que ser lectores asiduos y concurrir asiduamente también a las bibliotecas para contagiar ese deseo. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta? Creo que también están bastante movilizadas. Unas palabras, Claudia. Realmente, sí, una charla, como lo dijiste al inicio, sumamente interesante, muy didáctica en tu forma de explicar, y creo que tantas estrategias, que vimos, y tanto pensamiento hacia la práctica docente, y esto de construir y reconstruir permanentemente el espacio de la biblioteca y acercarnos y dejar de lado ese distanciamiento que por varias razones fueron como dejando de lado este espacio generador y alfabetizador que realmente tiene que ser una práctica real. Así que para mí y para Mariela, para las chicas, creo que nos vamos con otro pensamiento, y esto de generar lo crítico también te lo debemos a vos. Y te digo, Bea, de corazón, sigo aprendiendo contigo. Hemos trabajado tantos años, hemos construido tantas cosas juntas y sigo aprendiendo, así que de corazón. Es que el aprendizaje es compartido, construimos comunidades de aprendizaje, ese es el sentido. Vamos compartiendo los saberes en el camino, lo que cada uno va investigando, y creo que este es el sentido de la educación hoy, de que como profesionales de educación vayamos construyendo estas comunidades de aprendizaje, vayamos entrelazando saberes, porque es la única forma. Así que gracias por la invitación, un verdadero placer, y ojalá que, bueno, esto les sea de utilidad. Para ustedes. Para ustedes. Gracias. No, gracias a vos, Bea, por tu apertura, tu corazón. Bueno, hay muchas cosas que vos sabés que alabo de vos y que, bueno, de corazón, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Estamos viendo. Chao. Chao.